Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir por favor su nombre completo? Sí, con mucho gusto. Ángel Díaz Paredes, ¿Me podría decir su edad, 74 años. su sexo Voy a pensarlo. Masculino, y su nivel educativo? superior. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Pregunta uno: ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? ¿Serías tan amable de repetirme la pregunta porque no la he captado muy bien? Eh, lo que he captado es cuáles serían los principales problemas económicos, políticos, sociales, y ahí me quedé. Que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Ya, perfecto. O sea, estamos hablando de problemas, no estamos hablando de logros, por ejemplo, No, sino porque la pregunta está problemática. ya, ¿cuáles son los problemas, no? Bueno, lo primero, habría que recordarles que eh, hasta el año 1990, en el Perú se aplicaba un modelo económico, político y social distinto, cuyos rasgos principales eran en lo económico, la participación directa del Estado en las actividades económicas, y eso se concretaba en por lo menos 200 empresas públicas, ¿no? Una política expansiva en lo que se refiere a ver, vamos a decirlo de otra manera, una presión sobre la demanda vía emisiones de dinero, pero salud, pero emisiones inorgánicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La economía para que funcione requiere una cierta cantidad de circulante, ¿no? Si esa cantidad de circulante, el tema es más técnico, pero vamos a simplificarlo. Esa cantidad de circulante, eh, si se rompe el equilibrio, si por ejemplo se emite más moneda, las personas van a tener más dinero en el bolsillo. No, por ejemplo, un aumento de sueldo que todos, por supuesto, deseamos, porque se supone que un aumento de sueldo va a mejorar la capacidad adquisitiva de la población, y la gente más pobre destina la mayor parte de ese incremento en alimentos, educación y ese tipo de necesidades que son fundamentales. Pero el problema es que existiendo una mayor cantidad de circulante, un incremento de la demanda, los precios van a subir, ¿no? No es lo mismo que existan 100 soles para, digamos, 10 kilos de papa, ¿no? Un ejemplo rápido que me está viniendo a la mente. Que existan 200 soles para igual cantidad de papa. No sé si me dejo entender. Se está abriendo la opción al vendedor, ¿no? De poder incrementar sus precios. Entonces, al final, ese aumento en la capacidad adquisitiva de la población es muy fugaz, no dura mucho, ¿no? Estoy describiendo algunos rasgos propios de la economía pre-Fujimori, Ujú. porque si no vemos qué pasó atrás, no vamos a entender
qué sucedió a partir del año 90. Otro elemento que es muy importante señalar es que nos endeudamos mucho. Nuestros gobiernos, al no contar con los recursos suficientes, solicitaba a organismos financieros como el Fondo Monetario, como la banca privada también, o como el Banco líneas de crédito, ¿no? Pero se abusó tanto de ello que al final buena parte de nuestros recursos eh, se destinaban al pago de esa deuda, ¿no? Y peor aún, porque el incremento del pago de la deuda disminuía la cantidad, al final, la capacidad adquisitiva de la población, precisando algo, que cuando yo me endeudo fuera del país, yo no pago en la moneda nacional, no, yo pago en dólares, pago, bueno, en aquel entonces todavía, si la memoria no me traiciona, no existía eh, el, el euro, ¿no? No tengo muy claro los tiempos. Estamos hablando de básicamente lo que aconteció del 90 hacia atrás, ¿no? Entonces, y eso dañaba a la economía en su conjunto, porque si tenemos $1 millón, producto de las exportaciones, ¿no? Y de ese $1 millón vamos a destinar al pago, al servicio de la deuda, como se le llama técnicamente, vamos a destinar 500 mil dólares. No nos va a quedar mucho dinero para atender una diversidad de necesidades, inclusive no para las compras que realizaban las empresas de capital, lo que se llama capital fijo, maquinaria, insumos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una trama, ¿no? Un poquito compleja, cuyo solo tratamiento tomaría horas, ¿no? Estoy tratando de simplificar al máximo. Estoy hablando de la economía interna y estoy hablando de la economía externa. Debo añadir que la economía interna y la economía externa, vale decir nuestras relaciones comerciales, financieras con el exterior, se complementan. No es que una camine por un lado y otra camine por el otro. Entonces, si no hay un equilibrio, ¿no? Vienen pues los problemas, ¿no? En el campo político, siempre pre-Fujimori, en el campo político, particularmente en la década del 80, se trató de restaurar la democracia. Recordemos más atrás que, para no ir muy, muy, muy atrás, en el año 68, el general Juan Velasco Alvarado da un golpe, derroca al presidente Fernando Belaúnde, se hace del poder y gobierna durante 7 años. Dígase de paso, en esa época se tomaron una serie de medidas y se impulsó la creación de las empresas estatales de las que ya hemos conversado, ¿no? Estos datos son importantes tenerlos muy en cuenta para poder entender qué hizo luego Fujimori. Bueno, entonces decía que
En la década del 80 se trata de restaurar la democracia, ¿no? Señalando antes que no existe un solo modelo de democracia, ¿no? Existen varios modelos de democracia. Por presentar dos, en resumen, existe la democracia representativa, ¿no? Y existe la democracia directa. En el primer caso de la democracia representativa, nosotros, vía elecciones, decidimos quiénes van a gobernar, quiénes nos van a representar y van a gobernar en nuestro nombre, ¿no? Y cuando hablamos de la democracia directa, hablamos de una participación muy activa de parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Existen mecanismos de democracia directa? En estos momentos sí existen. El referéndum, por ejemplo, ¿no? Donde se da la oportunidad de que la población emita su opinión vía voto sobre un determinado tema, ¿no? Pero la democracia representativa, que es la democracia que está definida en la Constitución política, bueno, la anterior, que era del 79, y que luego también con la Constitución de Fujimori en el año 93, me parece, ¿no? Este, Se mantiene el modelo, digamos, ¿no? Pero lamentablemente la democracia no ha venido funcionando, ¿no? Existen parámetros mínimos, ¿no? Sobre el particular que habría que tener muy en cuenta para poder definir la calidad de la democracia en un país, ¿no? Y la calidad de la democracia no es buena en el Perú, ¿no? Este, lo que se había avanzado en la década del 90 en ese plano, porque si bien hubieron errores en el campo económico, errores de política económica, en lo que a la política se refiere, eh, se trabajó para fortalecer la democracia representativa, pero con una serie de limitantes. Una limitante de mucho peso fue la presencia de Sendero Luminoso, por ejemplo, no grupo político terrorista que nos asoló principalmente en la década del 80, ¿no? Y en el campo social, eh, hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Una visión que yo diría restrictiva, ¿no? Eh, Limitándonos a ver, por ejemplo, cuál era la estructura social en el Perú. Vale decir, un análisis de esos estratos sociales, ¿no? Siempre se suele comparar este tema con el de una pirámide, ¿no? Donde en la punta de la pirámide hay un grupo de peruanos y extranjeros que ejercen el control sobre la sociedad peruana, ¿no? Sus decisiones, eh, decisiones vinculadas con el tema económico, por ejemplo, pero no solo en el tema económico, van a fortalecer esta pirámide, ¿no? Es decir, cada día mayores niveles de pobreza extrema, ¿no? De pobreza a secas,
Después en esa estructura está la clase media, que se puede hablar de una clase media emergente, ¿no? Una clase media integrada por lo que se da en llamar, y me parece que la palabra es correcta, emprendedores, ¿no? Y lo que se llama la clase media clásica, ¿no? En este punto hay que tener muy en cuenta lo que acabo de manifestar, porque existen vínculos muy fuertes en el ámbito social, en unos pocos casos inclusive familiar, entre esta clase media tradicional, ¿no? Y el sector que está ubicado en la punta de la pirámide. Eh, para decirlo en términos más sencillos, la clase media tradicional y las clases altas están constituidas en buena parte por los herederos de la colonia, ¿no? Por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de quienes en su momento hicieron de un gran imperio o convirtieron un gran imperio aprovechando ventajas tecnológicas, ¿no? No me explayo en esto porque también daría para largo. Este, mm, eh, Son sectores que continuaron en lo fundamental, ¿no? Entonces, esa estructura social era característica en la época pre-Fujimori, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Un ciudadano puede hacerlo conscientemente o puede hacerlo por supervivencia, dependiendo de su ubicación dentro de la estructura social, va a asumir una conducta, una manera de ser, una manera de vivir, ¿no? Y en modelos de esta naturaleza tan estratificados es imposible que funcione una democracia, ¿no? Eh, Quienes a lo largo de siglos llegaron a constituir un imperio que abarcaba varios de los países actuales, hoy están marginados, ¿no? Hoy viven, bueno, hablemos de la etapa pre-Fujimori. Bueno, en aquella época la situación era todavía peor. Pasemos ahora a la época de Fujimori. Se cambia el modelo económico, ¿no? Se implementa lo que se da en llamar el modelo económico liberal. Carlita, el tema es tan complejo que cada punto daría para mucho, ¿no? Porque si yo digo que se consagra el liberalismo como forma predominante en la economía peruana, podría añadir de que tal liberalismo no funciona, porque la economía de mercado, que es el fundamento de la economía liberal, en la cual concurren al mercado, el concepto de mercado es más amplio que el de ir al mercado y hacer las compras diarias, ¿no? El mercado es un todo, donde en estos momentos, en este instante, se están desarrollando millones de transacciones comerciales, aun cuando sea una de ellas es ir a comprar un pan, por ejemplo, es una transacción comercial, o irse a comprar un avión, igual es otra transacción comercial. Digo que pongo en cuestión este modelo porque lo que predomina en las altas esferas del poder es lo que se da en llamar el mercantilismo.
Es decir, grupos de empresarios que buscan nexos, lazos con, eh, con la estructura de poder político, ¿no es cierto?, para favorecerse, por ejemplo, en el campo de la asignación de las grandes obras que se realizan, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, un reservorio, entiéndase pistas, entiéndase escuelas, etcétera, ¿no? Donde se mueve mucho dinero y donde hay mucha corrupción. Es decir, no se trata de un modelo en el cual juega limpiamente la oferta y la demanda, donde las transacciones son transparentes. Entonces, sí, hubieron cambios, se vendieron muchas, ya con Fujimori se vendieron muchas empresas, estamos en el tema económico, se vendieron muchas empresas y el Estado poco a poco se fue retirando de la participación directa vía empresas estatales en la economía peruana. Quedaron sí algunas empresas públicas, pero muy pocas. Por ejemplo, Petroperú, ¿no? Que hay sectores siempre ubicados dentro de esta pirámide que darían el oro y el moro porque se privatice, ¿no? Siendo, correspondiendo con una actividad que es estratégica para la seguridad y la defensa nacional, ¿no? Pero se vendieron muchas empresas, hubo muchísima corrupción, ¿no? Muchísima corrupción. Se constituyeron comités para vender las empresas, ¿no? Y yo recuerdo el caso, por ejemplo, del gas, ¿no? Donde la empresa respectiva fue comprada por ciudadanos chilenos, por decir a 20 millones, y ellos lo revendieron a 100 millones. Imagínate la ganancia de un día para otro. O sea, estoy poniendo cifras arbitrarias, pero estoy tratando de guardar el sentido de las proporciones para que se note los tremendos negociados que hubo. En el plano político, Fujimori no creía en la democracia. Tanto no creía que se produce un golpe en el año 92, ¿no? Y se promueve, se impulsa a través de una asamblea constituyente la elaboración de una nueva constitución, ¿no? Eh, con modificaciones respecto de la anterior, algunas de las cuales podríamos inclusive considerar saludables, ¿no? En teoría, ya te he dicho que en la práctica las cosas no son como están diseñadas, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal sería, pues, de que si yo construyo un modelo a través de la ley de leyes, que es la Constitución, las medidas de política que voy tomando en los diversos ámbitos tienen que estar orientadas a respetar lo que la Constitución manda. Sin embargo, eso tampoco sucede. No se respeta la Constitución. Y este gobierno de Fujimori le hizo muchísimo daño a esa democracia representativa que también te he dicho no funcionaba muy bien, que digamos, pero en la práctica la terminó de liquidar, ¿no? Eh, los partidos se fueron debilitando, ¿no? Eh, en el camino se produce, eso fue en el 89, pre-Fujimori, pero influye en su gobierno, se produce la caída del muro de Berlín, con todo el impacto simbólico que tiene, que estaba mostrando al mundo que
el llamado socialismo, tal y conforme se aplicaba, también ahí habían problemas, ¿no? No funcionaba, Mm. ¿no? Y cayó como un papel, bastó hacerle así con el dedo y se derrumbó. Nuevamente la corrupción a escala mundial, ¿no? Con las excepciones del caso. Y en lo social, el problema, y ya hemos visto, ¿no? Algunas medidas sanas en el campo económico, ¿no? Porque estabilizó la economía, logró ese equilibrio que te menciono, que técnicamente se le llama equilibrio macroeconómico. Sería largo eh, de hablar al respecto, pero solo te menciono de que el Ministerio de Economía y Finanzas maneja una suerte de modelo econométrico, ¿no? Donde las variables están determinadas de modo tal de que ese equilibrio no se rompa, ¿no? Pero que no se rompa, siempre la parte del sacrificio se la lleva la gente más humilde, se la lleva a las clases medias emergentes de la que te, te hablaba, ¿no? Es una sociedad muy injusta, dígase de paso, al margen de consideraciones ideológicas, simple y llanamente es una sociedad injusta que mantiene algunos rasgos propios de la época colonial, ¿no? Por ejemplo, hablemos en concreto, el racismo, ¿no? La, esa suerte de complejo de superioridad que tiene una minoría blancoide, vamos a decir, ¿no? Que aún con aquellos que son exitosos económicamente no comulga. Es decir, ah, mira, qué bacán, te va bien en tu empresa, pero hasta ahí nomás, ¿no? No te me acerques mucho, cholo, porque hueles mal, ¿no? No lo dicen de esa manera, obviamente. Pero había un pensador que decía, lo que importa en las relaciones sociales son las relaciones intersubjetivas. Es decir, no es lo que hablo de ti, no es lo que tú hablas de mí, es lo que yo pienso de ti y es lo que tú piensas de mí, pero no lo dices. Pero tu conducta trasluce pues ese racismo que tanto daño le hace al Perú, tan grande que han tenido hasta que sacar leyes que no es necesario que existan, ¿no? Donde una peruana, bien peruana, va al Arcomar vestido con sus atuendos típicos y no la dejan entrar a ciertos negocios, ¿no? Ahí ya no importa ni siquiera el dinero que van a ganar con la venta de sus productos. Y eso está tan mal que hasta leyes prohibiendo que ocurran ese tipo de cosas. Ese letrerito aquí no se acepta discriminación por consideraciones de raza, religión, con creencias políticas, etc. La sociedad peruana se jerarquizó aún más en la época de Fujimori. ¿Qué quiere decir se jerarquizó? Es decir, ¿cómo lo grafico? El concepto de jerarquía pues viene de la mano con la idea de que hay una estructura en el cual hay niveles, digamos, ¿no? Entonces, lo digo en términos lo más simple que me resulten posibles, ¿no? Entonces, eh, al margen de la política, aunque la política está metida en el alma, en el corazón de la gente, pero hay que hacer un esfuerzo para ver los temas políticamente, pero también hay que verlos técnicamente. Entonces, es cuestión de poner una balanza al momento de efectuar un análisis del gobierno de Fujimori, ¿no? Los aspectos positivos que lo hubieron y los aspectos negativos. Y ahí va a entrar a tallar mucho
mucho eh, los valores que uno tiene, los principios que tiene uno, el sentido de moral, ¿no? El respeto a la vida, el respeto a los semejantes, ¿no? El reconocimiento de que todos somos iguales. Eso no sucedió con Fujimori. Es más, no, estamos en una entrevista académica, por eso yo soy muy cuidadoso en mi lenguaje. Iba a decir el zamarro de Fujimori, pero eso yo no puedo decir porque estoy viendo un tema educativo. Hay una foto en la que él aparece siendo cargado en andas por campesinos, ¿no? Y hay otra foto que se retrotrae al general Velasco, ¿no? Donde las cosas son al revés, donde él se arrodilla para levantar a una campesina que se había arrodillado, eh, agradecida por la reforma agraria y todo lo demás, ¿no? Entonces son dos miradas, dos actitudes distintas. Entonces, si yo no tengo valores, si yo no creo en la vida, si yo soy un coimero, ¿no? Si yo tengo signos exteriores de riqueza que no van con mi sueldo o con mis ingresos, si yo soy un sinvergüenza, seguramente que le voy a dar mayor peso a los aspectos, aceptemos, ya pues no importa, seamos buena gente, positivos que pueda haber tenido y que de hecho tuvo en determinados aspectos el gobierno de Fujimori. La dependencia creció, dígase de paso, ¿no? Nuestra dependencia respecto de potencias extranjeras es mayor en estos tiempos. Se ha convertido en una dependencia más compleja, donde nosotros somos pasivos espectadores, ¿no? De los grandes conflictos que existen entre bloques de poder, ¿no? China versus Estados Unidos, el surgimiento de la India, el fortalecimiento del Brasil, el eterno conflicto entre el mundo árabe y no solamente la cultura judía, ¿no? Sino con Europa Occidental en su conjunto. Entonces, como puedes ver, eh, he respondido la primera pregunta, me habré demorado por cuánto, 30 minutos por lo menos, ¿no? Es que esa es la figura, ese es el tema, de que no son temas tan simples, ¿no? Si yo quisiera, hubiera querido a Brave y te digo tres, cuatro cosas y ya, pues a la ¿no? Ya te metes. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Ya. Comencemos diciendo que sí fueron efectivas, ¿no? Esto es 2 minutos. La principal medida es un incremento brutal en los precios, ¿no? Hubo una época en el Perú, allá por los años 90, en que una Coca-Cola era más cara que un litro de gasolina. Y eso pues es un absurdo. Es decir, por un lado, agua con gas que encima te hace daño, que costaba más que el combustible fósil, eh, cuya materia prima es el petróleo, ¿no? Bueno, la materia prima va más atrás, ¿no? Pero ya no me meto en ese tema. Entonces, ese incremento brutal en los precios, donde los precios subieron 20 veces, 30 veces, imagínate que tú mañana vas a trabajar y tu pasaje ya no cuesta 1,50 sol, sino cuesta 20 soles. Hablo de combi, no hablo de taxi, ¿no? Imagínate. La leche, ¿no? Que costaba, por decir, 2 soles y de pronto salta a 20 soles.
Entonces, eso a través de un proceso que tomó su tiempo, permitió lo que ya te he dicho. Por eso digo, en buena hora que nos hemos explayado en la primera pregunta, porque ahí está mucho de lo que, mucho de la respuesta a lo que me acaba de preguntar, ¿no? Entonces, eh, se había desbocado la economía, la inflación, el incremento de precios era indetenible. Estamos hablando del gobierno de Alan García, su primer gobierno, ¿no? Era indetenible y había que cortar eso. Lo que sí, ¿quién fue el sacrificado? Lo de siempre, el pueblo, la gente más sencilla, la gente que vivía de sus salarios, la gente que recibía, que es la inmensa mayoría, sus remuneraciones o sus ingresos en general en soles. Bueno, los que manejaban dólares, tromen, ¿no? Porque si el dólar, otra vez un ejemplo arbitrario, costaba un sol, pasó a costar pues 30 soles, ¿no? Entonces, sí, fueron medidas muy duras, pero expertos sostienen de que no hubo necesidad de someter a un sacrificio tan grande a la gente. Las cosas se hicieron a lo bruto. Y como existía un fenómeno llamado sendero luminoso, ¿no? Se crearon las condiciones para sembrar el miedo en la población e inmovilizarla, ¿no? Porque quienes como yo vivieron esa época, al día siguiente pues quedamos aturdidos de las medidas que se habían tomado. La demanda se fue colocando en su nivel exacto. Recuerda que antes te había dicho de las emisiones de circulante, lo que le llaman inorgánicas, lo que determinaba, presionaba los precios hacia arriba, ¿no? Un incremento de la demanda que era producto de una mayor cantidad de soles, digamos, en el bolsillo, aunque tendríamos que hablar del índice, pero no nos complicamos, ¿no? Pero al final todo resultaba igual o peor, ¿no? Entonces, aceptemos de que con la salvedad de que se sometió a un sacrificio excesivo al pueblo peruano y que nunca se sabrá cuánto daño ocasionaron, no, eso supondría pues una estadística muy elaborada, muy seria, etcétera, cuánta gente se vio afectada y cuánto, en qué proporción, cuántos suicidios hubieron en esa época, ¿no? Entonces, creo que básicamente de eso se trata. Pregunta 3, señorita. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ya. Mira, eh, se lo reduciría en un concepto muy, muy breve. La pobreza llegó a niveles tan fuertes de que, como ya se había logrado un cierto equilibrio macroeconómico, porque no fue de la noche a la mañana, el sufrimiento del pueblo peruano duró años. Eh, como ya se había logrado cierta estabilidad, comenzaron a financiar, por ejemplo, los comedores populares, a darle mayores recursos al vaso de leche, se empezaron a subsidiar ciertas necesidades de la población. O sea, no se creó empleo, que es lo ideal. La economía crece sanamente cuando crecen los empleos formales, cuando los trabajadores reciben todos sus beneficios de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, es
más la llamada informalidad, la bien llamada informalidad, es decir, gente que tiene la vena del negocio, ¿no? Que son el 70% de la población, gente por lo general de origen social, de los medios bajos hacia abajo, son los que al final están sosteniendo el país, ¿no? Entonces, esas son las políticas sociales. Ahora, habría que verlo sector por sector, habría que ver rubro por rubro. Hay libros al respecto acá atrás en mi biblioteca, por ahí debo tener algunos libros, ¿no? Pero eso ya es meterse, son palabras mayores. De la economía no se logró, ¿no? Se incrementó la informalidad, la política de subsidios, el incremento de recursos a organizaciones populares, dígase de paso, chantajeándolos políticamente, no está de más decirlo, ¿no? Como que si nos estuvieran haciendo un favor o como si la plata fuera, digamos, fuera de los gobernantes de turno, ¿no? Y no producto del esfuerzo de los mismos trabajadores. Siguiente pregunta, señorita. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya. De todas es la pregunta más difícil de contestar. A ver, comencemos por la ética. Gente intolerante ya diría, ¿qué ética ni ética? Que se vayan a la porra con su ética, sus principios, el derecho a la vida, etcétera, ¿no? A ver, el Estado, en el Estado debe prevalecer una superioridad moral, ¿no? Ante grupos terroristas como los que acabas de mencionar, ¿no? Lo ideal sería de que no se el conflicto, no, porque existía un conflicto, o sea, no permiten de que se use ciertas palabras, porque de repente uno es un subversivo sin darse cuenta, ¿no? Se jugó, por así decirlo, con las mismas reglas, ¿no? Terror con terror. ¿Me explico? Sendero Luminoso se convirtió en uno de los grupos más violentos de América Latina, uno de los grupos más violentos a escala mundial inclusive. Si acaso nació bajo la concepción de la guerrilla, eso duró pues, duró muy poco, ¿no? Y empezó el terror como método de lucha política. Los asesinatos, al comienzo la policía que trató de enfrentar el fenómeno, pero le rebasó, ¿no? El asalto a comisarías, a efecto de liberar a algunos senderistas que ya habían sido cogidos presos, etcétera, ¿no? ¿Fue un grupo violento? Sí. ¿Fue un grupo terrorista? Sí. Abimael Guzmán fue, al final, ¿cómo lo calificamos? Un desquiciado, ¿sí? Actuó fuera de época, sí, ¿no? Le hizo mucho daño al país, sí, ¿no? Y respecto al movimiento revolucionario Tupac Amaru, que dígase de paso no le hicieron el honor al nombre de Tupac Amaru, ¿no? A los jóvenes hay que recordarles cómo muere Tupac Amaru, ¿no? Hay que recordarles que
él vio morir a su familia entera, ¿no? Garrote, los 4 caballos, etcétera. ¿Te imaginas lo doloroso que puede haber sido para él? Y al final él, ¿no? Y no era un pobre, era una persona que tenía una gran propiedad en términos de ganado, ¿no? No bajo las concepciones que tenemos actualmente. Y también ellos recurrieron al, al asesinato, los secuestros, tener secuestrados y encima bajo tierra a gente, a personas y luego pedir recompensas eh, voluminosas, ¿no? Entonces, ¿cómo combatió el Estado? Entró a tallar el ejército, ¿no? Es ahí donde los grandes perjudicados son las comunidades campesinas. Porque venía Sendero Luminoso, ¿no? Venía Sendero Luminoso y ponía, se imponía en esa comunidad, en ese pueblo, ¿no? Y a las autoridades las ejecutaban. Venía el ejército y se imponía, ¿no? Entonces, estábamos entrampados hasta que gente inteligente, gente que sabe hacer las cosas, dijo acá en Caracas, los ronderos, y se armó a los ronderos, ¿no? Entonces, todos sabemos quiénes son los ronderos, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de ronderos, pensamos sobre todo en los cajamarquinos, pero no son solo provenientes de Cajamarca. Ellos pararon en seco a Sendero, los obligaron a trasladar a las ciudades, ¿no? ¿Se está escuchando, Sí. Carlita? Ya. Los obligaron a trasladarlo a las ciudades. Aquí es donde Abimael Guzmán, que diga de paso, muchos pensaban o pensábamos que estaba en los Andes peruanos, en algún lugar escondido. Estaba acá nomás por Surquío, ¿no? Rodeado de sus mujeres, ¿no? Bebiendo buen vino y toda una historia que ya es conocida, es decir, un farsante. Entonces, cuando entran los ronderos y se crea el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, ¿no? Empieza otra forma de combatir a Sendero, ¿no? Y bueno, los resultados felizmente fueron favorables. El MRTA ya no existe, ¿no? Sendero como tal ya no existe. Lo que existe es un grupo de narcoterroristas, le llaman, ¿no? En la Llaga, ¿no? En el BRAE, sino que en la época de Fujimori fue utilizado este, eh, para sembrar el miedo en la población, ¿no? Y eso hasta ahora. Ay de ti, Carlita, que digas algo por más cierto y veraz y sustentado en valores, te van a decir terruca, Carlita. Así que mejor, mira, qué mal consejo, no te iba a decir, mejor no digas nada, pero no, pues, la vida no está hecha para los cobardes, pero sí hay que saber decir las cosas, hay que actuar con mucha inteligencia, que tú la tienes. Siguiente pregunta, señorita. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Ya, también estamos ante un tema muy delicado, ¿no?
Es un tema respecto del cual se discute mucho, ¿no? Hay quienes niegan de plano la existencia de esterilizaciones forzadas y hay quienes sostienen de que sí se puso en práctica una desde el más alto nivel de gobierno, entiéndase Fujimori, política de esta esterilización forzada. Y existen inclusive nóminas con nombre y apellidos de mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Yo creo que esto no debería negarse, pero los políticos son así, pues, ¿no? Lo que está en duda, por lo menos de mi parte, es la magnitud de la medida. Me dejo entender. Un solo caso ya es cuestionable, pero se habla de 300.000, 400.000 mujeres, como que se habla de 300. Ese tema no está muy claro, pero que hubieron esterilizaciones forzadas, sí la hubieron, ¿no? Se le quitó, ¿no? Un derecho consustancial a la especie humana inclusive. La reproducción de la especie humana reposa principalmente en la mujer, ¿no? Con una ayudadita de los varones, ¿no? Que algo hacemos, ¿no? En realidad los hombres, mujer, este, eh, quien procrea es la mujer, ¿no? Y la mujer decide cuántos hijos quiere tener, ¿no? La mujer es dueña de su cuerpo. Nadie tiene derecho a tocarla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Violentaron un derecho fundamental, ¿no? Inclusive yo no sé, estos gobernantes, ¿no? Hace rato que quiero pronunciar el nombre de un personaje siniestro llamado Montesinos. Yo no sé por qué es arequipeño este señor, o sea, mi paisano, ¿no? Que le hizo mucho daño al Perú. Y eso es verdad, ¿no? Y si alguien quiere hacerme daño, pues nada, simplemente le dicen, hay un viejito por ahí que está hablando mal de ti. Forzada, ¿no? Creo que todavía es un tema que requiere de una mayor investigación para ser serios. Siguiente pregunta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ya. Mira, cómo a través de preguntas tan bien planteadas, tan centradas, tú vas teniendo y tus compañeros igual una suerte de, ¿cómo decirlo? ¿No? Y no hablo solo de Fujimori y de Montesinos, hablo de eh, en nombre del Estado, ¿no? ¿Qué hicieron? Compraron la voluntad de los dueños de los periódicos, de los dueños de la televisión, y seguramente que tú has llegado a ver algunos videos donde se ve pues las montañas de dólares que Montesinos le entregaba a los dueños de los principales medios de comunicación, ¿no? Entiéndase principalmente televisión de señal abierta eh, y, y prensa escrita, ¿no? ¿Cómo afecta la libertad de prensa? Simplemente porque el dueño del negocio marcaba la pausa de lo que se publicaba y de lo que no se publicaba. Que el periodista que se saliera
de camino, digamos, ¿no? Simplemente lo más suave lo despedía, lo más suave, ¿no? Se dañó mucho la libertad de prensa. Tanto que, mira, acabo de recordar, Mario Vargas Llosa, ¿no? Un gran escritor, un hombre odiado por muchos fujimoristas, un hombre de derecha, un hombre conservador, siendo como era, él dijo que cuando cae Fujimori, debieron suspenderle la licencia a esos sinvergüenzas que habían recibido dinero para cercenar la libertad de prensa. Y mi buen Toledo, te digo mi buen Toledo porque tú sabes que la primera vez que postulé al Congreso eh, eh, fue con Toledo, ¿no? En el año 2000. Entonces, ese fue el mecanismo principal, ¿no? Dinero, sobornos. Otra pregunta. ¿Cuáles Hoy ya terminé. fueron, pregunta 7, cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Y ya. Es la suma de una serie de hechos. Te los digo como me va viniendo a la memoria. Cuando se aprueba la nueva constitución política, se sostenía que Fujimori, cuando se postula nuevamente a la presidencia, se trataba de una reelección. Pero para quienes interpretaban con rigurosidad el proceso político, se trataba de una reelección, ¿no? Ya había sido elegido en el 90, ya había sido elegido en el 95, ahí viene la reelección, y además se iba por el tercer periodo de gobierno y la segunda reelección, ¿no? Me viene a la memoria igualmente un tribunal constitucional. Me quito el sombrero por esa gente, ya muchos deben haber fallecido. Si la memoria no me traiciona, una gran jurista, me parece que Delia Reboredo, me viene a la mente. En todo caso, los nombres están en Google. Gente que se puso firme, ¿no? Pero una vez más, el poder no se quiso imponer a la fuerza. Ese es un evento. Luego, hasta ahora no entiendo la lógica de la medida. Montesinos pretendió, porque creo que no se llegó a concretar, no estoy seguro, vender armas nada menos que a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Imagínate un funcionario de un estado vecino vendiéndole armas a un grupo armado que estaba cuestionando a otro estado, a un estado vecino, ¿no? A, a Colombia. Después, ya en las elecciones, de eso sí te puedo hablar por experiencia propia, en las elecciones, los resultados en primera instancia dan como ganador a Fujimori, con una diferencia abismal, pero con el paso de las horas esos resultados se fueron invirtiendo, ¿no?
y ahí es donde pero Fujimori R con R decidió continuar en el gobierno. Juramentó inclusive. El día de la juramentación es el día de la marcha de los Cuatro Suyos, que mucha gente prefiere olvidar, ¿no? Donde participaron organizaciones de izquierda y también de centro y centro derecha, ¿no? Como Ciudadanos Libres no me extrañaría que haya participado gente de derecha, gente que creía en el modelo liberal que nunca se ha implementado en el Perú, vuelvo a repetir. No es ese el modelo, ¿no? Y bueno, ahí ese día lo recuerdo como si fuera ayer, estaba en la Plaza San Martín, las balas ya no solo los gases lacrimógenos llovían por doquier. Uno como ciudadano común y corriente, sin protección alguna, recuerdo claramente cómo en la parte más crítica que era la propia plaza, había mucha gente de origen humilde, ¿no? Sin desmerecer a gente de clase media que estaban bien protegidos, o sea, por la altura del Palacio de Justicia, no entraban a la candela, como se dice, y tenían derecho porque estaban defendiendo su vida, ¿no? Pero la inocencia del pueblo, porque ese es un rasgo característico, más allá de que seamos achorados, jergueros, es básicamente, como yo lo veo, una persona predominantemente sana, predominantemente buena, con los defectos propios de nuestra naturaleza humana, ¿no? La envidia, por ejemplo, ¿no? O el falso orgullo, ¿no? Y podría citar muchas cosas más que ya son cosas de orden. Es el momento en el cual un periodista cuyo nombre no me acuerdo, que era uno de los aliados de Fernando Olivera, saca el video en el que se le ve al flamante congresista Curi, ¿no? Recibiendo dinero del propio Montesinos. Ese video acabó con Fujimori. Solo Dios sabe qué hubiera pasado si esos videos no existían, porque ahí pues mucha gente se le cayó la careta, ¿no? Gente insospechable de corrupción apareciendo en los videos de Fujimori, ¿no? La suma de esos hechos. Y lo de la Plaza San Martín creo que es pertinente señalar. Yo te decía, ¿qué hubiera pasado si, si no, si el 8 de julio del año 2000 volaron el Banco de la Nación que había al costadito de la Plaza San Martín, frente al local del Jurado Nacional de Elecciones, y murieron 6 humildes trabajadores, ¿no? Gracias por participar de la entrevista.